como les venía diciendo, hoy vamos a trabajar lo que es energía potencial. ¿Listo? La semana pasada trabajamos energía cinética, esta semana vamos a trabajar energía potencial. Bien, y para ello nosotros vamos a resolver este ejercicio que nosotros tenemos acá. Pero hablemos de la energía potencial, sobre qué es, listo, hablemos casos de ella, hablemos un poco sobre lo que es y cómo nosotros podemos identificarla, listo. La energía potencial, muchachos, es la energía que se asocia a la posición, listo. Nosotros la clase última, la clase pasada hablábamos de que la energía cinética se asocia al movimiento, listo. La energía potencial es la que se asocia a la posición. Listo, a una posición que muchas veces nosotros definimos como un punto de referencia o como nuestro punto de referencia, ¿listo? Como tal es eso. Bien, la energía potencial, habiendo dicho eso, muchachos, se puede dividir de dos formas, ¿bien? La primera es la energía potencial gravitatoria y la segunda es la energía potencial elástica, ¿sí? Tenemos allí que para la energía potencial gravitatoria, su valor depende más que todo de la diferencia que... Listo, y silenciamos, ahí había como una bulla. Listo, en la energía potencial gravitatoria, muchachos, es la que se asocia a la posición, sí, pero la posición que se da de un cuerpo con respecto a un punto de referencia, ¿listo? Esta energía potencial gravitatoria es la que se asocia también al centro de la Tierra, que tan lejos estamos alejados de él, ¿listo? Y entre más lejos estemos de él, más podemos almacenar nosotros una energía potencial gravitatoria. Listo, hablemos un poco más de ese tipo de energía para que nosotros aprendamos allí a identificarla, ¿listo? ¿Qué tenemos nosotros? Por ejemplo, yo les hice acá un dibujo de un niño que está jugando con una pelota allí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos notar? Miren, nosotros tomamos generalmente en los problemas de física el punto de referencia como el suelo. ¿Y qué es el punto de referencia? Es el punto desde donde nosotros empezamos a medir esa altura que recorre nuestro balón, ¿listo? Entonces, nosotros estamos jugando con un balón, imaginémonos ahí de pronto, bueno, en el colegio no hay canchas, pero imaginemos de pronto cuando ustedes han jugado voleibol, los que han tenido la oportunidad allí, y lanzan de pronto el balón hacia arriba. Entre más alto vaya ese balón allí, entre más alto suba, más almacena energía potencial gravitatoria. Y eso sucede porque él se está alejando de ese punto de referencia que nosotros llamamos el suelo, ¿bien? Más que todo por eso. Entonces, ahí tenemos nosotros básicamente lo que es la energía potencial gravitatoria. Entre más alto suban los objetos, más almacenarán. Entre más bajo estén, menos almacenarán. Y por eso les hice el ejemplo allá abajo. Ahí yo les dibujé un niño que se está lamentando de que el balón se le cayó al suelo y se le explotó allí. Entonces, allí en el suelo, muchachos, en ese suelo tenemos que la energía potencial gravitatoria del balón es cero, debido a que la altura igualó ahí al punto de referencia y el balón, digamos que esa altura se vuelve cero y por lo tanto esa energía potencial gravitatoria se volvió cero completamente. Listo, es muy importante que entendamos nosotros este concepto de energía potencial gravitatoria, ¿bien? Vamos a hacer unos ejemplos para ver. Nosotros tenemos acá esto. Acá tenemos nuestro suelo, un suelo más o menos rígido allí. Listo, tenemos acá una altura. Alguien lanzó ese balón a esa altura allí. Y tenemos otro que lo lanzaron hasta esta altura. Esta es nuestra altura 2 y esta es nuestra altura 1. Entonces, me gustaría escucharlos, muchachos. Si nosotros consideramos el suelo como nuestro punto de referencia, ¿cuál de los dos balones allí va a tener una mayor cantidad de energía potencial gravitatoria? Uno, profesor. ¿Cuál? El 1. El 1 es correcto. El 1 va a tener una mayor cantidad
allí de energía potencial gravitatoria. ¿Listo? Ahí no les dije, pero los balones tenían la misma masa. Eso era clave también decirlo allí. Suponiendo que tiene la misma masa, es correcto. El balón número 1 va a tener una mayor energía potencial gravitatoria que el segundo. ¿Listo? Y esa energía aumenta a medida que subimos y disminuye a medida que bajamos. Se vuelve cero cuando ya el balón toca el suelo. ¿Listo? En ese punto se vuelve cero. Allí su energía potencial gravitatoria es cero completamente, ¿bien? Esto es lo que sucede allí a modo general con lo que es la energía potencial gravitatoria. Tiene 3 parámetros de relevancia. ¿Cuáles son? La masa. Allí tenemos que la masa es el primer factor de relevancia. Tenemos la gravedad, la aceleración de la gravedad. Y por último tenemos esa altura o ese valor h, que es esa distancia que él se mueve a partir de su punto de referencia, que es el suelo. ¿Listo? Entonces, de ahí nosotros podemos ver que si tenemos estos valores constantes de m por g, lo que hará variar a esa energía potencial gravitatoria es qué tan alto o qué tan bajo suba. ¿Listo? Eso es lo realmente relevante de lo que es la energía potencial gravitatoria. ¿Bien? Muchachos, con respecto a este tipo de energía, ¿tienen alguna duda? ¿O sí quedó claro cuál es la que más tiene energía potencial en esa situación que les planteé allí? ¿Tienen alguna duda allí con respecto a esa energía potencial gravitatoria? De pronto Keren Palacio tenga alguna duda allí. Hasta el momento. ¿Cómo vas hasta No ahí? sé. Ok, listo. Bien, vamos a hablar de del segundo tipo de energía potencial que tenemos acá, que es la energía potencial elástica. Listo, la energía potencial elástica, así como se asocia a lo que es energía potencial, también se asocia a la posición. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que la posición se da más que todo para cuerpos oscilantes. ¿Listo? Esta energía potencial se ve más que todo en ese tipo de cuerpos oscilantes como lo es un resorte. Un resorte siempre se va a mover, digamos, en torno a cierto tipo de oscilaciones. Entonces, el caso más conocido para la energía potencial elástica son los resortes. Es lo que más nosotros vemos allí. Y es como nosotros lo vamos a mencionar ahora. Bien, pero ¿cómo nosotros asociamos lo que es una posición a lo que es un resorte? Ya se los voy a mostrar. Yo les hago acá el dibujo de un resorte. Listo, ahí lo tenemos. Y vamos a suponer que nuestro punto de referencia es este que yo les acabo de hacer. Listo, ese es nuestro punto de referencia. Y ahí el resorte está en reposo, nadie lo está moviendo. Pero viene una persona aquí. Vamos a hacer eso de nuevo. Viene una persona y estira ese resorte hasta aquí. ¿Listo? Entonces nuestro punto de referencia sigue siendo el mismo, sigue siendo ese, pero el resorte ha tenido un recorrido. Es todo esto que nosotros podemos ver aquí, ¿bien? Todo ese recorrido que se ve allí es lo que nosotros llamamos como X. Lo que estira, lo que comprime un resorte es lo que nosotros llamamos como X de nuestra expresión de energía potencial elástica, que es esta que está aquí. Esa X que ustedes ven es lo que se alarga o se comprime de un resorte. ¿Listo? A partir de un punto de referencia, claro está. Nosotros vamos a tomar para los resortes el punto de referencia, digamos que esas longitudes o lo que nosotros vemos cuando el resorte está inmóvil, cuando el resorte está en reposo, ¿listo? Ese es lo que solemos tomar nosotros como punto de referencia. Ahora, listo, estamos hablando de que se estiran, de que se comprimen, pero ¿cómo metemos ahí lo que es la energía potencial elástica? Listo. Cuando ustedes estiran un resorte, ese resorte está empezando, porque entre más ustedes lo estiren, él está almacenando más energía potencial elástica.
Eso es lo que sucede como tal ahí. Él empieza a almacenar energía potencial elástica. Listo, más que todo eso es lo que sucede allí. Ahora tenemos un segundo parámetro, eso que ustedes ven allí como K. Eso que ustedes ven como K es la constante elástica. ¿Listo? Y esa constante elástica es una medida de la rigidez de los resortes. ¿Y cómo así? ¿Qué quiere decir eso? Eso es una relación que hay entre la fuerza que se aplica con la distancia que logra estirarse o comprimirse de un resorte. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Es si nosotros tenemos valores de K muy altos, que si tenemos valores de K muy altos, vamos a tener resortes muy rígidos. Es decir, vamos a tener resortes que se mueven con mucha dificultad. ¿Sí? Eso es lo que sucede con los resortes con un K muy alto. En cambio, si tenemos un resorte ahora con un K bajo, lo que tenemos es un resorte bastante flexible, lo podemos decir así. ¿Listo? Ahí tenemos un resorte flexible. Resortes rígidos, por ejemplo, el de los amortiguadores de algunos carros, ahí hay algunos amortiguadores que tienen resortes allí. Son resortes que son muy rígidos, bastante rígidos en realidad, porque en los vehículos se ven fuerzas bastante grandes allí y requieren de un resorte que pueda resistir de pronto todos esos golpes que se dan en un automóvil. Ustedes de pronto van ahí en el bus, van en el carro y no sienten todo lo que ese resorte va aguantando allá abajo. Entonces, esos resortes que se ven en los automóviles tienen valores de K muy altos. Es decir, que se requiere una mayor cantidad de fuerza para moverla cierta cantidad de metros o de distancia, ¿bien? Y hablando de números allí, listo. Si tenemos un K que tiene, por ejemplo, 300 newton metros, vamos a tener allí un resorte en el que tenemos que aplicar 300 newton para moverlo, para estirarlo o comprimirlo 1 metro, ¿listo? Eso es lo que quiere decir esa constante elástica. Y es un valor que, como su nombre lo dice, constante, es constante para cada tipo de resorte. ¿Listo? Eso es suponiendo que sea un valor muy alto. Ahora, si tenemos un valor bajo de acá flexible, por ejemplo, 20 newton metros, solo vamos a necesitar 20 newton para mover ese resorte 1 metro. ¿Listo? En estos resortes flexibles nosotros podemos ver, por ejemplo, los resortes de juguete, de plástico, resortes que están allí, sí, más que todo en juguetes y en dispositivos pequeños así, autómatas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos allí. Eso es lo que quiere decir ese valor de K allí. ¿Listo? Muchachos, con respecto a la energía potencial elástica, así como ustedes lo han visto hasta el momento, ¿tienen alguna duda o algo que quieran aclarar? Todo claro hasta ahí, hasta el momento. Vamos a ver ahora. Listo, nosotros tenemos este resorte aquí. Vamos a tomar como punto de referencia esto aquí. Listo, y tenemos otro resorte acá, que se ha estirado eso. Tiene el mismo punto de referencia. Es decir, para el primer resorte él estiró esta cantidad de metros o de centímetros y el segundo estiró esta cantidad de centímetros. Listo, muchachos. Suponiendo, escuchen bien la pregunta ahora. Suponiendo allí, muchachos, que ambos tienen la misma constante del resorte, ¿cuál de los dos almacenó menor energía potencial elástica? ¿Qué opinan ustedes allí? Me gustaría escucharlos. El primero. El primero es correcto. El primero almacenó menor energía potencial elástica porque se estiró una menor cantidad de distancia allí. Recordemos que ambos tenían el mismo valor de K. Entonces, bien, eso es lo que yo quería comprobar allí. Eso es el concepto básico de lo que es energía potencial, ¿listo? Que es parte íntegra allí de lo que es energía mecánica. Eso lo vamos a ver más adelante también.
Bien, esto es lo que nosotros vemos de forma básica con respecto a lo que es energía potencial. Ahora, vamos a resolver ese ejercicio que se planteó allí para ese tema de energía potencial. Y ese problema nos dice, nosotros tenemos un resorte, tomamos allí nuestro punto de referencia como ese reposo y él se estira porque dicen que se está estirando. Y nosotros nos preguntan que cuánto se debe estirar allí. Un resorte que tiene 300 newton metros. Listo, ahí está nuestra X. ¿Que cuánto se debe estirar un resorte que tiene 300 newton metros para almacenar 60 joules de energía? Listo, este resorte tiene un valor de K de 300 newton metros. Es decir, se requieren 300 newton para nosotros moverlo 1 metro. Es lo que quiere decir nuestra constante de 300. Listo, entonces nos están diciendo que cuánto nosotros debemos estirarlo para que él almacene allí una energía elástica, una energía potencial elástica de 60 joules. Eso es lo que nos está pidiendo este problema. Una pregunta, muchachos, con ustedes, de pronto algún compañero ingresa a alguien con el nombre de Juan Mercado. No, hay alguien así, de pronto, yo sé que Nicole a veces entra como Luciana y Nicole, por eso les pregunto. No hay alguien que entre como Juan Mercado, ¿no? Bueno, se quedará en la sala de espera ahí porque no conozco ningún Juan Mercado de este curso. ¿O será que lo dejamos entrar y le preguntamos? Bueno, vamos a dejarlo ahí, stand-by mientras y continuemos acá. Bien, muchachos. Lo que buscamos es X, ¿cierto? Vamos a encontrarla entonces. Nosotros tenemos esa expresión de energía potencial elástica. Nos dice que es igual a UL, igual a 1 medio, que multiplica a K por X al cuadrado. Bien, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Estamos buscando ese valor de X. Listo, ese valor de X que haga que esa energía potencial elástica sea 60 newton. Listo, entonces nosotros la buscamos. ¿Qué debemos hacer? Despejar ese valor de X cuadrado allí. Listo, ¿qué hacemos? Ese 2 que está dividiendo puede pasar del otro lado multiplicando. Nos queda así 2 L. Ahora, el K que está multiplicando pasa a dividir. Y ahí queda dividiendo ese K. Y nos queda de este lado X cuadrado. Continuamos ese despeje allí. Y ahora, eso que está elevado a una potencia cuadrada, para nosotros despejarlo finalmente y que nos quede el X solo, lo que hacemos es sacarle raíz a ambos lados. Y eso hace que nuestra expresión quede de esta forma. Nos va a quedar allí 2UL que divide acá. Es igual a X. Así nos quedaría esa expresión. Y lo que nos resta a nosotros allí es reemplazar esos datos que ya nosotros tenemos. Esos datos serían 2 que multiplica a los 60 joules de energía que está almacenando ese resorte sobre los 300 newton metros de nuestra constante elástica. Muchachos, al ustedes efectuar esa operación, ¿qué resultado le dan? Efectuando esa operación en la calculadora, o sea, todo el resultado completo, ¿qué valor les da allí? Da raíz de 0,4 y si le sacamos ¿Cómo? Raíz de 0,4 Ajá. y si le sacamos la raíz da 0,632 metros. Bien. 632 metros. Es correcto, Valentina. Muy bien. Eso nos daría allí la respuesta en metros.
Y hasta ahí puede estar bien en centímetros, ya ustedes lo convierten multiplicando eso por 100, les daría la respuesta en centímetros. Pero eso es lo que nos pide el problema aquí, ¿listo? Que calculemos nosotros allí ese respectivo valor de X para que eso almacene 60 joules de energía ahí, ¿listo? Más que todo es eso. ¿Alguien le dio alguna respuesta diferente al momento de calcular X? No. Pasando eso en centímetros, eso nos daría, vamos a escribirlo acá también. Eso en centímetros nos daría 63,24 centímetros. Puede quedar así de esa forma. Y ya hemos resuelto nuestro problema del día, nuestro problema de energía potencial. Entonces me gustaría saber, muchachos, si con respecto a esta parte de energía potencial tienen alguna duda, si hay algo que quieran aclarar un poco con esta temática. ¿Qué opinan allí ustedes, muchachos? ¿Les ha quedado claro este tema? De pronto, Keren Palacio tenga alguna pregunta allí. No, Keren. Y el señor Jesús Mendoza. María Angélica Gutiérrez. No hay preguntas, ¿no? Ok, bien, muchachos. Eso como tal es lo importante de lo que es energía potencial.